Ya, gracias. Ya, entonces, jóvenes, estamos viendo esto, ¿no? Lo que es FONAFE, ya ustedes saben que es el que agrupa, conglomera a todas las empresas del sector público, ¿ya? Es un órgano adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya? Hasta ahí nos hemos quedado. Pasamos a otro temita, ¿ya? Siempre tiene que ver con el Ministerio de Economía y Finanzas. Déficit presupuestario, ¿no? Cuando hablamos de déficit presupuestario, le relacionamos directamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Eh, Vamos a leer el concepto de déficit presupuestario. El concepto de déficit fiscal, o sea, en otras palabras, no hay recaudación tributaria por la SUNAT, ¿no? Así se entiende cuando dice el concepto de déficit fiscal. Déficit presupuestario o déficit público describe la situación en la cual los gastos realizados por el Estado superan a los ingresos no financieros en un determinado periodo, normalmente un año, ¿no? Cuando hablamos de déficit presupuestario, nos dice que lo que recauda el Estado peruano por impuestos es menor que lo que gasta. Eso no se puede hacer en ninguna parte del mundo, ni siquiera nosotros como persona tenemos nuestro déficit presupuestario. Nosotros no puedo, nuestro sueldo, o sea, lo que percibimos de sueldo, no podemos gastar más de lo que recibimos, ¿no? Si gano 2.000, no puedo gastar 2.500. Ese es un déficit. Te vas a ir endeudando, te vas a meter en un túnel sin salida, ¿no? Esto no está sucediendo en Perú, sino para que ustedes conozcan qué es un déficit presupuestario o déficit fiscal o déficit público o por último déficit de recaudación tributaria, ¿no? Cuando se habla de déficit público se está haciendo referencia al déficit del conjunto de administraciones públicas del país, ¿no? Básicamente, si no tenemos más ingresos, no vas a poder pagar sueldos de empleados públicos, no vas a poder hacer obras, no vas a poder prestar servicios públicos, no vas a ejecutar políticas públicas. Pero hay algunos países que sí están pasando por este tema. Uno de ellos es Venezuela y los países subdesarrollados que están más o menos por el Medio Oriente. Hay algunos países que no tienen ni que alimentarse, ¿no? Por la pobreza. De repente no hay un buen manejo del Estado. Ahí es bueno que los países que están en esta situación deberían solicitar apoyo a la comunidad internacional, ¿no? Ellos sabrán cómo les van a sacar de esto el entrampamiento, ¿no? Se habla de déficit fiscal en una economía cerrada en instituciones en las que hay alguien. Oh, seguimos. Pensar que alguien quiere participar. Se habla de déficit fiscal. Este, ¿Quién está con su micro? profesor, disculpe. Eh, Cuando habla usted sobre el país de Venezuela y sobre el déficit, Sí, te escuchamos. Sí, dime. Dime, ¿quién? Elvi, a ver, dime por favor. Su compañero quiere participar, vamos.
quería participar y ha salido. Ya, en cuanto ingresa, nuevamente le damos la oportunidad. Dice. Profesor, Sí. yo quería intervenir con respecto al tema del déficit presupuestario. Creo A que ver, es por favor. una de las condiciones por lo que atraviesa también nuestro país, ¿no? Ujú. Porque el gasto que hace el gobierno central es inmenso frente a la recaudación que tenemos a través de la SUNAT, por ejemplo, ¿no? Con el Claro, sentido que ahorita, estamos atravesando una crisis. en este momento, sí. ¿No? En este momento, sí, a raíz de la pandemia, ¿no? Gracias, como le estaba diciendo, en el transcurso del curso, gracias a Dios, nosotros hemos tenido buenos ahorros. Ni siquiera estamos tocando de las reservas internacionales. Como dice la ley, solo se puede tocar las reservas internacionales en casos de emergencias sanitarias y en casos de guerra exterior, ¿no? Pero, gracias a Dios, no hemos tocado esas reservas internacionales. Esos son para cualquier contingencia de ultra urgencia que tiene el país, ¿no? Pero hemos tenido unos ahorros que estamos respondiendo. Sí hay un déficit fiscal porque no estamos recaudando los impuestos como es debido, ¿no? Pero sí estamos haciendo gastos, ¿no? Cuando hablamos de déficit fiscal, no se olviden jóvenes, no se olviden esto, cuando hablamos de déficit fiscal, en realidad son los ingresos que hay para este año con los gastos para el presente año, ¿no? Si el primer trimestre tenemos ingresos, significa que está ingresando dinero. Pero si no hay ingresos, hay un déficit, ¿no? Hay un déficit. O si nuestros gastos superan los ingresos. Todos nosotros sabemos cuándo se mide el déficit fiscal. Dice acá arribita, mira, acá arribita, ¿no? Ahí donde estoy sombreando. ¿Cuándo hay déficit fiscal? Cuando en un periodo determinado, normalmente un año, los ingresos es mayor que los egresos son mayor que los ingresos. En realidad, si hablamos tal como lo dice la literatura, no está habiendo ahorita déficit fiscal en el Perú, por lo menos hasta el momento. Lo vamos a medir si hay déficit fiscal al final del año. Tenemos plazo hasta el 31 de marzo del próximo año. Vamos a determinar cuánto ha ingresado las arcas del Estado peruano y cuánto ha gastado, ¿no? Los ahorros que hemos tenido, eso no entra para medir al déficit fiscal. Dice, nuevamente vamos a leer la parte de arriba, ¿no? El concepto de déficit fiscal, déficit presupuestario o déficit público o déficit de recaudación tributaria, que es lo mismo, describe la situación en la cual los gastos realizados por el Estado superan a los ingresos no financieros en un determinado periodo, normalmente un año, ¿ves? Ahorita no podemos determinar todavía si hay déficit fiscal. Recién lo vamos a medir a final de año. ¿Cómo se mide? Cuando todas las empresas privadas pagan su impuesto. ¿Cuándo pagan los impuestos las empresas privadas? Hasta el 31 de marzo de todos los años tienen la obligación de pagar su impuesto. Pero el ejercicio de 1 de enero, del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, eso es lo que se mide, ¿no? Pero hay plazo hasta el 31 de marzo para pagar los impuestos. Ahí se va a determinar cuánto hemos recaudado y eh, cuánto hemos gastado. Puede ser que haya déficit fiscal, pero en estos momentos todavía no podemos medirlo, ¿no? Quién sabe que los próximos meses se reactive la economía y va a haber recaudación tributaria, ¿no?
Entonces, seguimos leyendo el tercer concepto. Se habla de déficit fiscal de una economía cerrada en situaciones en las que el gobierno no tiene acceso al endeudamiento, ¿no? Con el público, ni dentro ni fuera del país, y que sus reservas internacionales se han agotado. ¿Ves? Eso es lo que le estaba diciendo ahora. Si hacemos un análisis de este tercer concepto, no hay, hasta el momento, no hay déficit fiscal. Dios mediante, Dios quiera, que nos cubra, nos proteja, que no hay un rebrote de esta pandemia. Hemos dicho, cuando se toca ya las reservas internacionales, porque ya no tenemos ingresos, ¿no? Ahorita la gente, el empresariado y todos los trabajadores ya están saliendo a laborar. Pero yo creo que ya todos sabemos cuidarnos. Esperemos, con el apoyo de Dios, ya no nos volvemos, no hay que permitir que haya rebrote de este virus, ¿no? Por eso nos dice acá, mira, se habla de déficit fiscal en una economía cerrada, es decir, en un país, en situaciones en las que el gobierno no tiene acceso al endeudamiento. O sea, cuando nadie le quiere dar crédito, ¿no? Directo con el público, ni dentro ni fuera del país, y que sus reservas internacionales se han agotado. De nosotros ni le tocamos todavía nuestra reserva, ¿no? Se habla de déficit cuando nuestras reservas internacionales se han agotado. Entonces, hasta ahorita no podemos hablar, no podemos hablar de déficit. Vuelvo a decir, Dios mediante, no lo toquemos a nuestras reservas internacionales, que lo tenemos. Ustedes ya saben, reiteradas veces, estamos repitiendo que las reservas internacionales se guardan en moneda extranjera oficial, que es el dólar, en un banco fuera del país, ¿no? ¿Y cómo se recauda las reservas internacionales? Ya hemos visto también. Las reservas internacionales se recaudan producto de la diferencia entre la importación y la exportación. Cuanto un país exporta más que lo que importa, estamos haciendo crecer nuestras reservas internacionales. ¿Por qué? Porque el comercio de exportación e importación se negocia en dólares, no se negocia en moneda nacional, ¿ya? Por lo tanto, la única opción que le queda es endeudarse con el Banco Central, ¿no? Banco Central tiene también sus lingotes de oro, que hemos dicho, ¿no? Y los lingotes de oro son, por decir, ponemos en una balanza. Yo tengo 10 kilos de oro, yo puedo producir billetes que valgan el precio de esos 10 kilos de oro. Por ejemplo, si 10 kilos de oro equivale a 10 millones de dólares, yo solamente puedo mandar a imprimir 10 millones de dólares. No puedo imprimir más, porque si no hay ya un desbalance, no estamos sincerando nuestra economía. Cuando no sinceramos nuestra economía, es decir, cuando maquillamos nuestra economía, existe la inflación. Hay que sincerar nuestros ingresos, nuestros egresos, nuestra producción, nuestro Producto Bruto Interno, tenemos que sincerar como país. Si lo maquillamos, nos va a ir mal, va a haber inflación. Y todas las plagas que existen en el tema económico. Nos va a ir mal si no sinceramos nuestra recaudación, nuestra producción, nuestra impresión de billetes, de monedas. Todo impresión de billetes o monedas tiene que tener su respaldo, ¿no? Entonces, seguimos, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces no hemos entrado en un déficit.
Todavía. déficit económico en el Perú. No hay ni indicios hasta ahorita. No hay ni indicios. ¿Por qué les digo? Aquí lo voy a sombrear, no sé si ustedes ven cuando lo sombreo. Aquí dice, vamos a empezar a hablar de déficit fiscal. Aquí dice, se habla de déficit fiscal en una economía cuando, dice acá, cuando nuestras reservas internacionales se han agotado. Nosotros, les vuelvo a repetir, nosotros ni les tocamos hasta ahorita nuestras reservas internacionales. Estamos gastando nuestra platita, los ahorros que ha tenido el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? ¿Quién controla eso? Recauda, controla, gasta el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? De ahí estamos tocando. Nuestras reservas internacionales parece que es, a ver, 180.000 millones de dólares, creo, o 180.000 millones de dólares, que es nuestra reserva internacional. No, eso está intacto ahí, ¿no? En caso de emergencia ya podemos sacar, no nos preocupemos por eso. Hay dinero para gastar, ¿no? Entonces no estamos hablando de un déficit fiscal. Otra, cuando hay déficit fiscal se mide ingresos y egresos durante un año completo. Hay que esperar hasta el 31 de diciembre que nos depare el destino. Ojalá que no se gasten ni se toquen nuestras reservas internacionales por los ahorros que hemos. ¿Por qué crees que hemos tenido ahorro? ¿Por qué crees Vizcarra tiene plata para que gaste? Así, crudamente. Porque no ha hecho obras. No ha hecho obras de inversión pública. No ha hecho colegios, no ha hecho carreteras, no ha hecho hospitales, ¿no? Si se hubiese gastado esa plata, ahorita no tuviéramos, de repente hubiésemos tocado nuestras reservas internacionales. Como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Mal, ¿por qué? Porque no se ha hecho obras, pero bien porque tenemos plata. ¿Cómo responder a esta crisis pandémica? Entonces, queda claro esa parte para pasar a otra. Ya. Seguimos. ¿Qué actuaciones deberíamos tomar o qué acciones deberíamos tomar frente al déficit presupuestario? A ver. Antes que se me vaya la idea. Alguien, las compañeras, estaba preguntando si en Venezuela hay déficit fiscal. Antes de pasar eso, yo quiero que quede claro esto. Los conceptos son iguales en cualquier país del mundo. China, Japón, Estados Unidos, Venezuela, Perú, Bolivia, todas las partes del mundo tenemos el mismo concepto de déficit fiscal. Nos pregunta su compañera, que salió de línea, si en Venezuela hay déficit fiscal. A ver, ¿ustedes qué opinan? Ustedes conocen la problemática de Venezuela. A ver. Se conoce, profesor, que Venezuela ha quebrado económicamente, ¿no? Y debido a ello la migración de su población a diversos países del mundo, principalmente a América Latina y América Central, ¿no? Y bueno, eso es debido también a un mal manejo económico de un periodo de gobierno dictatorial. Ajá. Ya, muy bien. Mira, a mi concepto, por lo que se ve, por lo que se palpa en Venezuela, es uno de los países que más déficit fiscal tiene. ¿Por qué creen ustedes? Porque sus empresas privadas ya no existen, ¿no? Básicamente, si no hay empresas privadas, no van a tributar. Y si no tributo, no va a tener ingresos el Estado, ¿no? Venezuela vive, se mantiene gracias a su petróleo. Eso es su único sustento, el petróleo. Si no tuviera petróleo, Venezuela no existiera ahorita, ¿no?
Todas sus empresas están en quiebra y es más, han cerrado, no hay quien tribute, no tiene ingresos fiscales en Venezuela, ¿no? En conclusión, ahí sí hay un déficit fiscal puro, porque no tiene nada de ingresos fiscales, no recauda impuestos, no recauda tributos, nada, ¿no? Ahí la gente, prácticamente la mayoría no trabaja, y lo peor, no tiene ni qué comer, ¿no? Porque las empresas están cerradas. Por eso que dice, compañeros, los ciudadanos venezolanos salen a otros países vecinos para vérselas, ¿no? Inclusive de acá que hay muchos venezolanos que mandan su platita a Venezuela, ¿no? Para redondear la idea. En Venezuela sí estamos viendo un déficit fiscal puro. No hay nada de ingresos que provienen de los impuestos, ¿no? Venezuela vive exclusivamente porque es un país eminentemente petrolero. Es uno de los países que está dentro de los 10 países que tienen más petróleo en el mundo, ¿no? Y de eso vive. Ustedes saben, si se remonta a 20, 30 años atrás, Venezuela era una potencia dentro de Latinoamérica, ¿no? Venezuela, Argentina y Brasil. Chile estaba empezando a salir. Pero las potencias de Latinoamérica eran Venezuela, Argentina y Brasil. Brasil ha quedado todavía como potencia a nivel de Sudamérica. Y Brasil es una de las economías también a nivel internacional. Profesor, Ya, sí. pero básicamente hablando de la producción petrolífera de Venezuela, ni siquiera sirve a la población, solo sirve al manejo o al mal manejo del gobierno central que ahora ellos tienen, ¿no? Y es un gobierno dictador por muchos años. Se sabe que solo alimenta sus vicios, Exacto. su malversación de fondos que hacen, ¿no? Eso es lo de malo que tienen los dictadores. Hay malos dictadores y hay buenos también. En general, la dictadura es malo. ¿Por qué motivo? Porque se suprimen los derechos fundamentales de las personas, se suspenden, ¿no? No hay libertad de prensa, no hay libertad empresarial, no puedes opinar, se te restringen todos tus derechos fundamentales, ¿no? Inclusive te quitan la vida, ¿no? Si tú hablas mal del gobierno, ya, pum, al cárcel o te pueden quitar la vida, ¿no? Entonces, ningún gobierno dictatorial es bueno. No obstante, que a veces en otros países, como en Chile, el dictador Pinochet estaba más como 50 años en el poder, pero este Pinochet ya sacado adelante a Chile. Nos llevaba 50 años de desarrollo, superando a Perú, ¿no? Un gobierno dictatorial. Pero se dice que este dictador Pinochet también se ha hecho multimillonario, ¿no? Eso, en cualquier parte del mundo, un gobierno dictatorial o dictador, o de facto le llaman otros, o gobierno militar, son malos, porque se suspende, inclusive no hay constitución que valga un país dictador, ¿no? No hay constitución que valga, no hay democracia, no hay congreso, no hay ministerio de justicia. De repente hay, pero están manejados por el gobierno dictador. Entonces, Cuba, ustedes ya saben, Cuba también, Fidel Castro estaba más de 50 años y su hermano sigue todavía, siendo territorialmente bien ubicado, está en frontera, cerca, mira, Cuba tiene acceso al Atlántico, ¿no? Tiene acceso al mar, ¿no? Está cerca, está rodeado de países, ¿no? Tiene para que se desarrolle internacionalmente, para que su comercio internacional sea fluido. ¿Por qué no crece Cuba? Porque toda la comunidad internacional la ha bloqueado, ¿no? No hacen negocios con ellos,
no hacen negocio. Entonces le han aislado a Cuba, ¿no? Por eso no crecen. Ellos lo que producen, comen. No pueden exportar y peor importar, ¿no? Todo lo que ellos producen, lo único que producen es caña de azúcar, ¿no? Eso es lo que más produce Venezuela. Perdón, Cuba. Entonces, ¿qué debemos hacer ante un déficit presupuestario? ¿Qué debe hacer el Estado y todos los ciudadanos ante un supuesto o inminente déficit presupuestario? La actuación básica de lucha frente al déficit presupuestario son las que conllevan al incremento de los ingresos. Cuando tenemos déficit presupuestarios, el Estado, el gobierno de turno, tiene que mejorar el incremento de sus impuestos. ¿Cómo lo hacen algunos países? Aumentando el impuesto a la renta, aumentando impuesto a las ventas, incrementando impuestos selectivos al consumo, los tributos, los servicios, las tasas administrativas, todo lo que hace el gobierno tiene que aumentar, sobre todo los impuestos, ¿no? Para que recaude más y tiene que ahorrar, ¿no? Retomando, ¿qué debemos hacer o qué debe hacer un gobierno o los ciudadanos? Tenemos que apoyar frente a un déficit presupuestario. Dice, las actuaciones básicas de lucha frente al déficit presupuestario son las que conllevan al incremento de los ingresos mediante impuestos directos o indirectos, o tasas administrativas, tributos. Los que tributan son las municipalidades. Tasas administrativas, los ministerios públicos, ¿no? Los ministerios sectoriales. La reducción de los gastos, ¿no? Eso es lo que tiene que ver, la mejor receta que existe. No necesitamos saber mucho para qué debemos hacer frente a un déficit presupuestario. Ejemplo, es una reducción del área política del sector público, reduciendo gastos superfluos, ¿no? ¿Qué son gastos superfluos? Lo que siempre hablo yo. Cuando entra un gobierno, cambia de color de acuerdo a su partido político. De naranja le pasan a verde y si gana el morado en la próxima elección, va a pintar de morado. Gastos de representación, cuando sale el director o el gerente, el Estado tiene que pagar sus alimentos, su domicilio, su hospedaje. Cuando tiene reunión de trabajo, refrigerios por aquí y por allá, ¿no? Todos esos gastos superfluos ya no deben existir cuando estamos frente a un déficit presupuestario, ¿no? No sé si ustedes han trabajado en instituciones públicas, deben conocer. Cada vez que hay reunión, si no dan refrigerio, no sirve esa reunión. O no quiere ni la gente, ¿no? No asisten, pero no asisten, pues si no hay refrigerio. Esos son gastos superfluos que no inciden en nada en la productividad del sector público, ¿no? Acá no vienen desayunando o no van a almorzar. Su buena chicha morada, su sándwich o su juana, o su papa a la bancaína, papa bien papeados tienen que estar en las reuniones de trabajo. Eso también se ve en los consejos, las reuniones de consejos, de regidores, charla de capacitación, refrigerio. Y si no se da, el público sale hablando, no hay ni refrigerio aquí, ¿no? Esos tipos de gastos deben reducirse, inclusive los viáticos, ¿no? Viáticos, hay que controlar más los viáticos y otros gastos, pues que el director regional o el gerente tiene carro y tiene chofer a disposición. Mientras el gerente o el director está trabajando, el chofer sentado todo el día en su carro, ¿no? Esos gastos, de repente va a salir más barato pagar cualquier trabajante provincialmente de Tarapoto a Molibano, de Tarapoto a Jujuy, más barato nos va a salir pagar
pasaje en auto, que se vaya, regrese. En vez de estar pagando chofer, combustible, matando máquinas, no sale. Son gastos superfluos que no inciden, no favorecen la productividad, la eficiencia y la eficacia de un servicio público. Todos esos gastos tenemos que eliminar. ¿Algún comentario sobre esto? Bueno, jóvenes. Sí, tiene razón, profesor. Eso Ajá. pasa en los gobiernos locales, regionales, y qué más Así será es. en las instancias nacionales, ¿no? Sí, hasta uniformes se dan. A ver, yo tengo una experiencia, tengo una envidia sana se llama esto, cuando... Profesor, sí, sí, co- sí, le escucho. profesor, ¿Qué va a hacer? disculpa. ¿Qué? Y Sí. ¿y es legal que hagan todo esto? ¿No podían tener un castigo? Mm, es legal, la ley lo permite, ¿no? Los viáticos, refrigerios, choferes, ¿no? Comprar carros. Hay restricciones, por ejemplo, para comprar carro. Ahorita está prohibido comprar carros, dice la ley. Prohibido comprar carros. Con la excepción, si vas a comprar el reemplazo de un carro que ya no sirve, ya ha cumplido su periodo de vida, solamente está permitido comprar un carro para reponer ese carro que ha salido de uso, ¿no? Pero comprar más carros sin ningún sustento, eso está prohibido, ¿no? Los choferes, hasta ahorita es legal. Los viáticos es legal. Gastos de representación, refrigerios, es legal. Lo que sí molesta, bueno, si es legal no debe molestarte, ¿no? Cuando, sobre todo en los ministerios de la costa, el Ministerio de Finanzas, todos los ministerios que suceden en Lima, cuando se dan uniformes, se dan 2 camisas manga largas, camisas manga corta, 2 o 3 pantalones, zapatos, correas, ternos, corbatas, dos juegos de ternos. Imagínate cuánto gasto hay en todos los ministerios. Son 19 ministerios. Cada ministerio debe tener unos 1.000 a 1.500 trabajadores. Plumele por toda esa cantidad de uniformes. Le viste al servidor, ¿no? Inclusive ahorita mismo, si ustedes ven a las conferencias de prensa que están los ministros, todititos con su camisa blanca, ¿no? Su uniforme. Esos uniformes son de faena. Ajá, esos uniformes son de faena, por si acaso. Aparte tienen uniforme de gala. Ahorita se le está viendo con un chaleco rojo, con una chompa roja. Esa plata es de todos los peruanos, ¿no? Con los impuestos que pagamos todos, al comprar tu combustible, estás pagando impuestos. Todo eso, toda esa indumentaria sale de nuestros impuestos, ¿no? Y así sucesivamente, jóvenes, todas esas cosas tenemos que ir mejorando, ¿no? Frente al déficit presupuestario. Ya, jóvenes, acá nos quedamos por el momento. ¿Ya? Profesor. Nos vemos, nos encontramos la próxima clase. Muchas gracias. Ya, Ya, profesor, buenas noches. Ok. Y buenas noches, profesor. De igual manera, cuídense mucho, no estén saliendo.